Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la primera parte de la unidad 2, bloque 2, autoridad. Vamos a ver autoridad, poder y administración de recursos humanos. Bien. Autoridad es el derecho de decidir que otras personas realicen cosas, algo, sustentándose en el saber y en la capacidad de mando. Relación de poder, jefe-empleado. Es decir, es el derecho de decidir sobre otras personas que realicen algo. Y ese derecho se lo da el saber, la capacidad. Hay una relación de poder. Potestad que tiene una persona, el líder, de ordenar, para que otros, los empleados, acaten esa decisión, produciendo los resultados esperados. No es poder, sino un mando específico y estratégico. ¿Cuál es la diferencia? No es que la autoridad genera el poder de que la otra persona realice lo que a mí se me ocurre, no, sino basada con la condición de líder, basada en una capacidad, un propósito y un objetivo, los empleados o colaboradores realizan las indicaciones que le da el líder con ese derecho de autoridad. ¿Tener autoridad genera una clase de poder que nace del procedimiento? ¿Por qué? ¿Será así? ¿Será cierto? ¿Tener autoridad viene de un procedimiento? El poder de decisión que tiene un líder se debe a capacidad y conocimiento de las tareas, optimiza el nivel educativo de su equipo, integra a las personas para su normal funcionamiento, establece una relación de respeto y reconocimiento. Es decir, que el poder de decisión que tiene el líder para con sus colaboradores o su equipo de trabajo se debe a que existe una capacidad y un conocimiento de esas tareas. Optimiza ese nivel educativo de ese equipo e integra a las personas para un normal funcionamiento del equipo en sí. Establece una relación de respeto y de reconocimiento. Eso es fundamental. Distintas secuelas de la autoridad. Se deja de usar el sentido verticalista y descendiente, es decir, de arriba hacia abajo. Las expectativas prevalezcan en los hechos, es decir, que las expectativas de las personas van a prevalecer por sobre encima de cualquier cosa. Influencia a sus empleados de nivel inferior, es decir, esta autoridad tiene mucha repercusión en el nivel operativo. Recordemos la pirámide que habíamos visto de la estructura organizacional, donde estaba el nivel superior, nivel medio y nivel operativo o inferior. Bueno, esta autoridad va a tener mucha influencia para con los colaboradores del nivel inferior u operativo. ¿Poder es lo mismo que autoridad? No, la verdad que no es lo mismo que autoridad-poder. Por ejemplo, poder, podemos decir, ustedes realizan todo lo que yo les digo en el momento que yo les digo, si no, eso genera un poder. ¿Por qué? Porque uno tiene un nivel, una jerarquía mayor que ustedes. En cambio, la autoridad, ustedes realizan las indicaciones que yo les doy por esa capacidad, por ese saber que yo tengo y se los transmito. Importancia y tipos de autoridad. ¿Cuál es la importancia? Establece un mecanismo en el procedimiento administrativo, siempre. Mejores resultados en el ejercicio de las tareas. Siempre que tenemos distintos niveles en donde hay una autoridad que tiene un poder, una responsabilidad, siempre genera mejores resultados. La comunicación es fundamental para la toma de decisiones correctas. Siempre vamos a hablar que la comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser abierta, tiene que ser clara, precisa, para que funcione todo equipo de trabajo. ¿La autoridad es siempre la misma? ¿Siempre podemos tener la misma forma de autoridad? No. Tenemos una autoridad formal, ejercida por un superior sobre sus subordinados. Puede ser lineal, de arriba hacia abajo, en distintos niveles. Tenemos la formal, la lineal. Y puede ser funcional, se ejerce sobre distintas funciones. Tenemos la autoridad formal, que es la común, donde están los superiores y sus subordinados, la lineal, que va de arriba hacia abajo en los distintos niveles, y la funcional, que se ejerce en las distintas funciones. Por ejemplo, marketing, compras, producción, que vimos hasta ahora.
Después tenemos la segunda, que es la de staff, ejercida por conocimientos técnicos, suministra la información del contexto externo, coordina la lineal y funcional. ¿Qué significa la de staff? La de staff es, cuando habíamos visto el organigrama, la parte que estaba punteadita, que venía a asesorar, que eran equipos de trabajo externo, como por ejemplo puede ser un estudio contable, un estudio de abogados, una escribanía, que lo que hace es ayudar a trabajar a la organización y a todos sus colaboradores. Eso se llama autoridad de staff. Ejercida por conocimientos técnicos, por ejemplo un contador, un abogado, suministra información del contexto externo y coordina la lineal y la funcional. ¿Sí? Recién vimos que la lineal es de arriba hacia abajo y la funcional es ejercida en las distintas funciones. El tercer tipo tenemos la personal, que es ejercida por la autoridad que transmite, indicado con la política organizacional. La personal es la ejercida por la autoridad que transmite. Es decir, yo, por ejemplo, una autoridad personal, soy docente de un aula determinada, tengo esa autoridad personal. Identificado con la política organizacional. La cuarta es la de empowerment, que es ejercida por la capacidad de decidir por sí solos, personas en relación directa con una actividad, son idóneos, por eso toman las decisiones. Por ejemplo, el que liquida impuestos es un contador público, el que firma y certifica balances es un contador público, es un idóneo de esa materia, por lo tanto lo puede ejercer, tiene la autoridad de poder hacerlo. ¿Y qué pasa con el poder? La autoridad se identifica con una estructura de poder. Representa una capacidad principal que poseen los directivos de las empresas. La autoridad se identifica con un poder, porque ser autoridad de una determinada área, en una estructura, da un poder, ¿sí?, determinado. Lo que no tiene que ser es un poder absoluto, sino que tiene que ser un poder más bien colaborativo entre el equipo de trabajo y el líder de la organización. Mintzberg dice que la capacidad de influir sobre el comportamiento de los agentes en la organización se llama poder. Puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Cualitativo hacia la calidad de ese poder y cuantitativo a los niveles operativos, ¿sí? A los distintos niveles. Tipo de poder, hay diferentes poderes. Tenemos el poder de premio, que es cuando le damos, por ejemplo, una retribución a los empleados de venta porque superaron sus ventas mensuales, poder de referente, que son los modelos de personas para los demás, por ejemplo, me gustaría ser como tal persona, poder de experto, que te da la experiencia, la habilidad y el conocimiento, poder legítimo es el que se impone, el legítimo es el legal, es el que viene por las leyes, ¿no? Tal persona puede hacerlo porque es legal. Y por último, el poder de infligir mandato, que esto ridiculiza e incomoda. Acá es cuando una persona, por sus características, lo que hace es incomodar a otra por ese poder que tiene. También se puede ejercer, y en las organizaciones existen. Estas 5 clases de poderes existen en todas las organizaciones. Características del poder. Creado como la plataforma de conocimiento que tiene el liderazgo, se obtiene de acuerdo a su carácter, carisma, conocimiento y capacidad. El poder tiene jerarquía, siempre. Autoridad se delega, y el poder está en todos los cargos. Son conceptos diferentes. La autoridad yo la puedo delegar. El poder me lo da la autoridad. No puedo delegar mi poder. Sí puedo delegar mi autoridad. Es esa capacidad de poder dirigir por ser líder, pero el poder me lo da la autoridad. El poder se prorroga en función de su expansión. Entonces podemos decir que la autoridad y el poder no es lo mismo. El poder viene de la mano de la autoridad, es decir, cuando uno tiene capacidad, conocimiento y saber y es nombrado líder, se le da la autoridad de líder de un equipo de trabajo, por ejemplo, el equipo de marketing. Esa autoridad genera un poder por sobre sus colaboradores, que hay distintos tipos de poderes, ¿no? El poder de referente, el legítimo,
Va a depender de cada uno, las características personales de cada líder, para saber qué poder va a ejercer con su autoridad. Ya dejamos de hablar de autoridad y de poder y pasamos a hablar de administración de recursos humanos, que es una de las gerencias. Habíamos visto compras, la gestión de compras, habíamos visto gestión de producción, y ahora vamos a ver administración de recursos humanos. Es la encargada de elegir, convenir, reclutar, instruir y proteger a los empleados. Todo pasa por la gerencia de recursos humanos. La función es emplear a la motivación como valor moral, incentivando a los trabajadores para que estos rindan de acuerdo a sus habilidades de una manera superlativa. La gerencia de recursos humanos tiene esta función, es importantísima, motivar como valor moral a todos sus colaboradores, para que rindan al máximo según sus habilidades. Siempre tiene que estar. Las funciones: presta servicios a empleados, gerentes y dirigentes, analiza el desempeño del personal, motiva al personal, controla los derechos adquiridos por el personal. Estas son funciones muy importantes de la gerencia de recursos humanos. Presta servicio a los empleados, los mantiene totalmente informados, capacitados, actualizados, motivados. Gerentes, lo mismo. Los gerentes son empleados también de una organización, pero tienen jerarquía. Dirigentes, estamos hablando de ya la gerencia general. Analiza el desempeño del personal, acá existen las famosas evaluaciones de desempeño, que son muy importantes hoy en día en las empresas, y motiva al personal. Motivar al personal es importantísimo, desde los regalos de fin de año hasta un premio por cumplir 25 años de antigüedad en una misma empresa, o la bolsa de útiles escolares en marzo cuando comienzan las clases. Todo esto motiva al personal. Parecen pequeños detalles, pero surgen de la gerencia de recursos humanos que son muy importantes. Y controla los derechos adquiridos por el personal. Defiende también, debería defender los derechos del personal, para que el personal se sienta a su vez motivado. Inspecciona los contratos laborales, define las responsabilidades de cada puesto, efectúa el reclutamiento laboral, ofrece ayuda terapéutica profesional. Estas también son funciones de la gerencia de recursos humanos, que hace los controles laborales, que todas las personas estén en blanco, que si hay un contrato que no esté vencido, define la responsabilidad de cada uno de los puestos, especialmente de los líderes, efectúa el reclutamiento, significa toma a las personas, o las despide, y ofrece ayuda terapéutica profesional en el caso de que sea necesario. Hay organizaciones que son muy grandes y muy exigentes, y a veces necesitan desde la parte de gerencia de recursos humanos un apoyo terapéutico profesional. Por ejemplo, cuando fue la crisis del 2001, las empresas grandes que se vieron muy afectadas con todo esto, tuvieron que armar un gabinete terapéutico de ayuda profesional para los colaboradores que tenían que estar al frente de una empresa con atención al público en crisis. Eso fue muy importante que se hiciera por parte de las empresas grandes. Intercambia los distintos procesos de información, garantiza la división de trabajo. Intercambio de los distintos procesos de información, procesos e información, significa que por la gerencia de recursos humanos pasa todo tipo de información y procesos. Entonces, lo que hace es conectarlos entre sí para poder procesarlos y enviarlos como información. Y garantiza la división de trabajo, que significa que una persona no tenga que hacer todo, sino que haya distintas áreas, y en esas áreas estén con gente con las habilidades y las facultades para poder ejercer las funciones de cada una de las áreas. Objetivos de la administración de recursos humanos. Perfeccionar la capacidad productiva del personal desde la estrategia, ética y el aspecto social. Constituir un equipo de personas. Lograr la eficacia y la eficiencia en las distintas áreas. Contribuir y favorecer al éxito de la organización. Reconocer las dificultades. Apuntalar las pretensiones de los directivos. No tengan dudas que los objetivos de la administración de los recursos humanos están relacionados con perfeccionar capacidades productivas. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos perfeccionar como gerentes de recursos humanos las capacidades productivas de los empleados, vamos a poder lograr los objetivos de la organización. Siempre planteando una estrategia con ética y con un aspecto social. ¿Por qué? Porque las organizaciones se forman por personas, entonces tiene que tener el aspecto social. Constituir equipos de personas para hacer determinadas funciones, lograr la eficacia, los mejores resultados, reconocer las dificultades
y siempre tener una excelente comunicación con los directivos. Bien, ha sido todo por hoy.